Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama obedecer y creer. Hemos escuchado mucho la frase, se parece mucho a su papá. Bueno, padre significa origen, fuente. De donde viene un ser humano es de su padre y su madre, desde luego. Bueno, Dios dio una tierra y todo tipo de bendición y promesas a Abraham. Y conforme a la escritura, Dios se lo prometió que su descendencia también ocuparía esas tierras. Dice así Génesis 28:13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y de Isaac, Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Son palabras que Dios dirigió a Jacob. Él, durmiendo por ahí en el campo, tuvo sueño, una escalera del cielo a la tierra. En lo alto de ella fue que Dios le habló desde ahí y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac tus padres. Y le refrendó la promesa que había dado a Abraham y había confirmado a Isaac. Bueno, la promesa de Abraham es para Isaac, para Jacob y para su descendencia. El hijo debe hacer lo que el padre hizo. El hijo recibe lo que tuvo el padre. Dios espera que los descendientes de Abraham hagan las cosas que hizo Abraham. Así lo vemos en la palabra de Dios. Y dice la escritura, yo sé que Abraham dirá a sus hijos después de él que guarden mis palabras. Jesús dijo a los judíos en Juan 8:39, ellos le decían en una ocasión, nuestro padre Abraham, y decían lo que les dijo, lo que hizo, etc. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Otro ejemplo del Nuevo Testamento en que vemos las obras del Padre y las obras del Hijo lo vemos en 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, son palabras de Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es una fe transmitida de padres a hijos. Bueno, hay otro pasaje, regresemos a Juan capítulo 14:11. Jesús a sus discípulos les dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que Jesús hace son las que Dios dijo que hiciésemos. Es por eso que si no había evidencia suficiente a la mente de los discípulos, les dice, tan solo por las obras crean que yo vengo del Padre. Ab, de donde procede el nombre Abraham, significa padre. Es la raíz hebrea con ese significado. El pueblo de Israel debió aprender a través de Abraham las enseñanzas que él dejó, cómo Dios quería que viviera su pueblo. Cuando Dios le revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, dice, le voy a revelar lo que voy a hacer, porque yo sé que él va a transmitir las enseñanzas a sus descendientes después que él. Bueno, aparentemente Dios había llamado a Abraham desde antes que Abraham fuera a tierra de Canaán. Dice el capítulo 12 de Génesis, 12 del 1 al 3, pero Dios llamó a Abraham. Más adelante vamos a leer el pasaje. Lo que quiero mencionar es que Abraham estuvo sujeto a su padre. Podemos verlo, sacar por conclusión de la lectura de la Biblia. Y porque Taré, padre de Abraham, salió con su familia de Ur de los Caldeos y llegó hasta Harán. No llegó a Canaán, pero llegó hasta Harán. ¿Dónde está Harán? Al norte de Israel, ya en tierra que actualmente corresponde a Siria. Es donde termina el río Tigris, por ahí todavía sigue el río Éufrates rumbo a Turquía. Entonces salió en forma inclinada hacia el noroeste, salió Taré.
Y luego Abraham bajó de norte a sur. ¿Por qué esta ruta? Bueno, porque siguieron las afluentes del río Tigris y Éufrates por la región de Mesopotamia, regiones más frescas, con más vida vegetal y agua. Por ahí se fue Taré y llegó y se asentó en Harán. Ahí vivió no sé cuántos años, pero ahí murió Taré. Dice la escritura que Dios, en el versículo 1, Abraham es llamado por Dios. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Hasta ahí por lo pronto. Pero Jehová había dicho a Abraham. En el capítulo 11 es donde nos narra la salida de Taré y hasta la muerte de Taré, ahí en Harán. Vemos la sujeción de Abraham hacia el padre. Los hijos deben estar sujetos a los padres mientras son niños. Cuando Dios llama a una persona, es cuando termina la sujeción en primer lugar al Padre. Dios es primero. De hecho, un mandamiento que el pueblo de Dios tenía que enseñar a sus hijos era el llamado Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios sobre todo tu corazón. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Los padres tenían que enseñar a los hijos y recibían la enseñanza. Ellos ya cuando tengan hijos propios tienen que enseñarla a sus propios hijos. Jehová es uno y hay que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, a la fecha, cuando un judío sale de su casa, toca el mezuzá. El mezuzá en realidad es un rollo que está dentro de un dispositivo, no es un adorno, es un dispositivo especial que se pone en la puerta, en el poste de la puerta derecha. Adentro está lo que se llama mezuzá, tiene el Shema. También tiene otra oración que dice: y será que si oyeres estas cosas, ahí viene la promesa. Pero lo primero es el Shema, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso toca el judío cada vez que sale de su casa y cada vez que entra. Es un recordatorio. Deuteronomio da ese mandamiento: y pondrás este mandamiento como dintel de tus puertas. Bueno, ahí está el mandato a Abraham. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Nuevo Testamento dice Jesús, cuando le preguntan de los mandamientos, que la ley se resume en amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo en segundo lugar. Bueno, cuando una persona es llamada por Dios, cuando la persona va a responder a Dios, cuando es consciente de Dios, no me refiero al niño que aprende simplemente de memoria las cosas, como Dios nos hizo de pequeños, así somos, pero cuando ya el niño crece, tiene 12 años, ya razona las cosas, ya ve las maneras, tiene un razonamiento abstracto, ya comprende las cosas, ya tiene edad para aceptar a Jesucristo como su Salvador y a Dios como en primer lugar. Ahí aplica el mandamiento: ama al Señor sobre todas las cosas. Dice la Biblia que si alguien ama a padre o a madre antes que a él, no es digno de él. Desgraciadamente estos mandamientos a los cristianos, aún a los cristianos les cuesta trabajo entenderlo. Aman a sus padres. Es correcto, es un mandamiento de Dios. Hasta nos da promesa, es el único mandamiento dentro de los 10 primeros en que hay una promesa si guardamos ese mandamiento. Pero como dijo Pedro, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dijo Jesús, es necesario amarle a Él antes que a padre o madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Más aún sobre todo que cosas materiales. Dios está en primer lugar. Abraham tuvo que aprender esto. Él estuvo sujeto a su padre. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había llamado a Abraham. Es por eso que a la muerte de Taré, si se tardó un poquito Abraham para atender el llamado, entonces ya fue a donde Dios le dijo. ¿A dónde Dios lo llevó? Bueno, descendiendo de norte a sur. Bueno, yo digo descendiendo por el mapa, no sé si algunos digan ascendiendo. Fue hasta al sur, hasta la tierra de Canaán. Vivió en algunos lugares, principalmente en Berseba. Aquí en Berseba vivió Abraham. Un lugar que fue desierto.
Me llama la atención que Dios lo llama de un lugar como Mesopotamia, inmensamente fértil. Viajó con su padre hasta Harán. Todos son lugares fértiles bañados por el Tigris y el Éufrates. Luego descendió, bajó hasta tierra de Canaán, el y montañas regadas por el Jordán, tierras fértiles. Pero Dios lo llevó para que se asentara en Berseba. Aquí Berseba es un lugar muy árido. Bueno, en tiempo de lluvia se inunda. Ahí en Tel Berseba, aquí lo vemos al fondo, hay un vado, un lecho de río tremendo. Eso se llena de agua en tiempo de lluvias. Ahí en Berseba hay una cisterna como jamás la había visto, de millones de litros de agua. No sé exactamente cuántos metros cúbicos, pero ahí almacenaban para todo el año los que vivían ahí en Berseba. Bueno, pero el lugar es seco. Dios lo llamó ahí. Dios quiso que aprendiera también a depender de él, Abraham. Hay tierras muy hermosas, sí, pero a donde yo te mando fluye leche y miel. De este desierto, de esta roca, ciertamente en Israel encontramos miel hasta en las rocas y vida en los lugares áridos. Y Dios ha enseñado a su pueblo a sacar vida del desierto. Si vas a la tierra de Israel vas a ver que por todos lugares hay plantíos de palmas, higos, granadas, limones, de todo tipo de árboles. Ves los huertos, ves los valles verdes sembrados y alrededor desierto. Es como debe vivir el pueblo de Dios. Cuando obedece y crece, no importa si está rodeado de ríos, de vegetación o de piedras o de tierra del desierto. Va a fluir leche y miel de la tierra. Va a tener la bendición grande de Dios. Abraham lo aprendió sobre la práctica. Bueno, vemos la obra que Dios hizo en Abraham. Al grado que cuando Abraham vino de derrotar a los reyes del norte, digo los reyes del oriente, de Babilonia y otros lugares de oriente, que habían derrotado a los reyes de la región de zona de Palestina, los fue a rescatar a Lot, porque se habían llevado riquezas de Sodoma, Gomorra y otros reinos, y a Lot también se lo llevaron, que habitaba ahí. Abraham fue en rescate de él hasta la región allá al norte, allá a los altos del Golán, por allá. La tradición dice que pasó por ahí por la llamada Puerta de Abraham, un monumento, bueno, ahorita como monumento, una puerta de ladrillo grande. Entiendo que es la construcción más antigua de ladrillo que existe. Hasta por allá fue Abraham y rescató a Lot, su sobrino. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con el botín de guerra Abraham? Porque lo rescató el botín. Se lo regresó a sus dueños originales, no se quiso quedar con él, porque él dijo al rey de Sodoma, cuando se lo regresó, bueno, el rey de Sodoma decía, bueno, pues es tuyo, pues qué tal si dividimos, no sé, y le dijo Abraham, Génesis 14:23, mira, yo te digo en esta hora, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré todo de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham fue extremadamente rico, porque Dios lo bendijo, porque dependió de Abraham. Es decir, Abraham tuvo riqueza que heredó, que recibió de Dios. Si bien es cierto que heredó de su padre terrenal riquezas, Dios le dio sobreabundantemente. Obedecer. Abraham tuvo que aprender a obedecer a lo que Dios le dijo. Ahí está en Harán, ahí está establecido, ahí tiene ganado, ahí tiene tiendas, allá es una ciudad muy próspera, muy rica. Allá hay criados, por eso la escritura habla de el Damaseno Eliezer, el de más confianza de Abraham, que todavía en Canaán seguía siendo el mismo, era de Damasco, ahí vivieron mucho tiempo. Pero dice Génesis 12:1, Dios había llamado a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Ok, tu padre dejó la tierra y tú te quedaste aquí donde te dejó tu padre, deja eso,
deja tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham aprendió a obedecer, un poquito tarde, pero eso quiere decir aprender. Con frecuencia no es de la noche a la mañana. Aprendemos y decimos sí y nos lo proponemos, pero hay veces tenemos que reafirmarlo y confirmarlo, como las placas de los carros cada año. Bueno, nuestra fe tiene que ser refrendada, perfeccionada. La Biblia habla de perfeccionar, y es esto a lo que se refiere. Crecer, el apóstol Pedro nos exhorta constantemente a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay algo más a lo que aprendió Abraham, fue a creer. Desde el principio dice la Biblia que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Cuando habitaba en Berseba, Dios le habló y le dio promesas. Dios es un Dios de pactos. Una de las promesas que dio Abraham fue que le daría una descendencia grande. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Y creyó Abraham. Pero esto de creer se perfeccionó, porque vemos algunos errores que cometió Abraham. Abraham creyó que Dios le daría descendencia grande, pero primero pensó, pues la descendencia va a ser los hijos que tenga mi criado, Eliezer, que es de Damasco. Después pensó, mi descendencia va a ser la que sea de el hijo que yo tenga con la criada de Sara, porque Sara, siendo estéril, le dijo, llégate a mi criada. Los babilonios tenían esa costumbre. Podían hacerlo cuando no podían tener hijos propios, y los hijos de las criadas venían a ser de los amos. Bueno, eso era en Babilonia, pero Dios quiso ser un pueblo diferente. Con frecuencia encontramos este tipo de milagros en el pueblo de Dios. Por ejemplo, la madre de Samuel, el profeta y juez más grande de Israel, fue hijo de una mujer que fue estéril. Juan el Bautista, el profeta más grande en boca de Jesús, fue hijo de Elizabeth, que era estéril originalmente. La Biblia dice que Dios hace habitar al menesteroso entre los príncipes y a la estéril como llena de hijos y jubilosa. Es lo que hace Dios en la vida de aquellos que seguimos a Dios. Es su promesa que tenemos que creer. Y quiero decirte una cosa, yo sé que tú crees. Ese creer tiene que perfeccionarse. Es decir, esa fe tiene que crecer en su aplicación, en su grandeza, de que tú la vives y la traes a la memoria, la recuerdas y la aplicas y la vuelves a aplicar. Por eso el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es recordarnos lo que aprendimos, las promesas, lo que ya sabemos, lo que nosotros mismos dijimos o lo que nosotros mismos enseñamos. Con frecuencia, y tú si eres maestro o si eres pastor, no me contradecirás. Con frecuencia lo que predicamos o lo que enseñamos, cuando lo estamos preparando decimos, ah caray, esto es para mí también. Es un recordatorio, es algo que viene al caso, que puedo aplicarlo a mi vivencia presente. Yo ya lo sé, yo ya lo he enseñado antes, pero como que se me había olvidado, como que tengo que recordarlo, refrendarlo. Eso es el creer para el cristiano. No es simplemente creer, es creer y afirmarnos en nuestra fe. La Biblia habla de confirmar en la fe. Tú confirma a los hermanos. Pedro tenía que confirmar a los discípulos. Es decir, reafirmar en lo una vez aprendido. Para eso escribe Lucas a Teófilo el Evangelio cuarto. Para que Teófilo tenga bien presente las cosas en las que ha sido instruido y que ha creído. No lo olvides. Tú que eres cristiano, ¿tú qué crees? Tienes que afirmarte en la fe. Vamos a hablar más adelante de esto mismo. Dios no llama a Abraham simplemente para usarlo. Dios llama a Abraham para usar a él y a su descendencia. La promesa hecha a Abraham es, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
serán en ti todas las familias de la tierra. Engrandeció el nombre al grado que le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que quiere decir padre de multitudes. No es simplemente padre, es padre, pero es de multitudes. Dios engrandeció el nombre de Abraham, lo bendijo, pero bendijo a su descendencia. En su tiempo bendijo a Isaac de una manera, bendijo a Jacob de otra manera, y así a su nación y hasta la fecha. Y nosotros tenemos que aprender, así como Abraham aprendió a obedecer y creer, dejar su parentela. Cuando Dios te llame tienes que dejar tu parentela tal vez. Al menos tienes que dedicar tiempo a Dios antes que a tu parentela. Hay algunos que para mí no enseñan exactamente esto de las prioridades. Algunos dicen hay que amar a Dios, después hay que amar a la familia, después la obra de Dios. ¿Y después la obra de la familia? Así sí estoy de acuerdo. Luego hay algunos que dicen, mi primer ministerio es mi familia. ¿Así? ¿Dónde están tus hijos? He escuchado a pastores que dicen así, sus hijos andan en el mundo, andan en pecado. Y ellos no ocupan todo el tiempo que el ministerio requiere, exige, porque dicen, es que mi primer ministerio es mi casa. ¿Y tus hijos dónde están? Pues si no están en tu iglesia, deja la iglesia y dedícate a tus hijos primero. Cuando vengas y traigas a todos tus hijos, entonces dedícate al ministerio. Es que a veces no enseñamos cómo debe de ser, amar a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Por eso es que ese mandamiento debe estar en nuestra casa. Dios dijo a su pueblo, en tus puertas. Por eso, bueno, algunos lo harán por tradición, otros con devoción tocan ahí el Shema cuando salen, el Mesuzá de sus casas y cuando entran. Bien haremos nosotros en recordar siempre los mandamientos de Dios, no solo las promesas. Dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos que depender de Dios vez tras vez tras vez. Como Abraham dependió de Dios en todo. Dependió de las promesas de Dios. Berseba, tiene algunos significados. Hay un significado que hace referencia a los pozos, 7 pozos. Pero hay otro significado también, lugar de pacto. Seba es pacto. Abraham hizo pacto con los reyes de filisteos. Isaac también hizo pacto con reyes filisteos. Y hay otro pacto que la Biblia menciona ahí en Berseba. Abraham dependió de Dios, aprendió a depender de Dios. Y la prueba la vemos cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que él amaba. Así Dios le dice, así Dios le pide. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. No cabe duda que creyó. Dios solamente lo estaba probando. Dios no permitió que lo sacrificara. Dios proveyó. Abraham aprendió a que Dios proveería. Y déjame recordarte una cosa. No lo aprendió después de que Dios le dijo, mira, ahí está ese cordero, sacrifica el cordero, no a tu hijo. Lo aprendió desde antes. Cuando Isaac, su hijo, le dijo, Padre, llevamos la leña, llevamos todo. ¿Y el cordero? Dios le dijo, Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Es algo que tenemos que aprender. Si un siervo de Dios no aprende que Dios proveerá, tiene que aprenderlo antes de servir a Dios. Abraham lo aprendió antes de estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Cuando soy débil, soy fuerte. Todos los cristianos tenemos que aprender a obedecer, a creer y a depender. Hay cristianos que les cuesta trabajo obedecer. Hay cristianos que no están en ninguna iglesia y tú le preguntas, bueno, yo soy cristiano, pero no estoy en una iglesia. ¿Por qué? Es que no he encontrado la que me satisfaga. Es que todos tienen problemas. Uno tiene un problema acá, fui a otra que tenía este problema, y el pastor aquí esto y el pastor allá lo otro. Bueno, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y si encontramos una iglesia que nos satisfaga, habrá que ver si para eso es la iglesia, para que nos satisfaga,
o para que satisfaga al Señor. Estoy seguro que el Señor no le satisface en ninguna iglesia que existe hoy. Si te asocias con Dios en cuanto a que satisfaga una iglesia, pues no, ninguna. Ni a Dios le satisfacen. Pero Dios ama a su iglesia. Jesucristo la ama, la iglesia. Y la prepara y la sigue preparando para presentarse a sí mismo, porque Cristo es exigente más que tú y que yo. Una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Y todavía no está así la iglesia de Jesucristo, pero todavía Jesucristo nos ama. Todavía nosotros tenemos que estar ahí, estar dispuestos a obedecer. La Biblia está llena de ejemplos que apelan a este mandato: obedecer, obedecer, obedecer. Nos cuesta trabajo. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. Voy a hacer referencia a la primera carta nada más. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 a 17, habla de las divisiones. Y Pablo habla contra las divisiones. Hay que estar sujeto a la autoridad. Primera Corintios 1, 31 termina diciendo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. No te gloríes en que crees una cosa, crees otra, vas a una iglesia o vas a otra, haces esto o aquello. Gloríate en el Señor. Por eso el Señor pone a un siervo y a otro y a otro. Él es el que los pone. Capítulo 2. Pablo instruye a no confiar en la propia sabiduría. Quienes no están sujetos en una iglesia local, en lo que confían es en lo que creen, en lo que opinen, en su propia sabiduría. El capítulo 3 sigue exhortando Pablo contra las divisiones y recalca que si alguien se cree sabio, debe ser, en cuanto a las cosas del mundo, ignorante. El capítulo 4, Pablo les dice que si en la iglesia hay alguien con un ministerio, es porque Dios lo puso ahí. Sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, aprendan a vernos ahí como siervos de Dios, dice Pablo. En el capítulo 5, Pablo manda a la iglesia que use la disciplina y la autoridad. Es decir, en la iglesia todos debemos obedecer, desde el pastor a cada uno de los miembros. La iglesia debe ejercer disciplina cuando haga falta. Es lo que a veces el cristiano no sabe, ni las iglesias. Dicen, no debemos juzgar a nadie. Pues no debemos juzgar a las personas, no debemos ser mal pensados, pero en la iglesia debe aplicarse la autoridad, al grado que se juzguen los actos de las personas. Si se tiene que juzgar, dice todavía, y el capítulo 5 sigue hablando, les manda a Pablo que ejerzan la disciplina. Hasta desde lejos. Capítulo 6 les dice que en la iglesia debe haber cristianos capaces de juzgar las acciones de otros. En el capítulo 7 les enseña respecto al matrimonio y les instruye y les dice que muchos problemas se evitarían si el marido aprendiese una cosa, que su propio cuerpo no es propiedad de él sino de su esposa. Si la esposa aprendiera que su cuerpo no es propiedad de ella sino de su esposo. El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer, dice la Escritura. Ni la mujer sobre su propio cuerpo, sino su marido. Es decir, debe haber una mutua sujeción. En el capítulo 8 nos manda a no ser tropiezo a los miembros del cuerpo. Tú tienes tus derechos, tus gustos, lo que tú quieras, pero no seas tropiezo al otro. O sea que hay una disciplina que aplica al cuerpo, más que a los individuos. En el capítulo 12, les dice que Dios puso a algunos apóstoles, a algunos otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. No todos son los mismos. Dios los puso. Tienen una autoridad propia. Están ahí porque Dios los puso. Actualmente el ministro de música, el maestro de escuela dominical, tiene errores. No están ahí porque sean perfectos. Ni el pastor cree que sean perfectos, ni Dios cree que sean perfectos, pero Dios los puso. Y tenemos que estar sujetos unos a la autoridad que Dios ha delegado, otros a los otros. Someteos unos a otros en el temor del Señor, dice Pablo a los Efesios cuando habla de la unidad que Cristo vino a conquistar. En el capítulo 14 sigue hablando de la sujeción que deben de tener los hermanos a los ministerios que el Señor ha colocado. Y el 16, Pablo dice que los hermanos de la iglesia estén sujetos. Ese es para terminar la carta. Dice, os ruego que estén sujetos
a los hermanos como a los de la familia de Estéfanas, y a los que sirven, trabajan y ayudan. Es decir, si tienen un ministerio de servicio, de trabajo en la iglesia, tienen una autoridad también. Tienen una autoridad al menos en lo que se refiere a su ministerio y a su acción. Los demás debemos estar sujetos a esa autoridad. Por ejemplo, el que barre y el que trapea. Tú no vas a pasar ahí porque simplemente está uno que trapee lo que yo ensucio. Si está trapeando, espérate hasta que termine. El que está trapeando debe y puede decir a los demás, por favor espérense, no pasen. Por favor no tiren papeles. Tiene autoridad sobre la limpieza. ¿Por qué vas a tirarte un papel? ¿Porque hay alguien quien limpie? No. El que trapea te puede llamar la atención. ¿Cuántas cosas faltan en la iglesia que tienen que ver con la autoridad? Esa que aprendió Abraham, esa que los descendientes de Abraham, si somos hijos de Abraham, debemos hacer lo mismo. Esas cosas nos las enseñó Jesús también. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender en la vida de Abraham. Abraham siempre estuvo sujeto aún a los habitantes de las comunidades donde vivió, a los reyes donde vivió. Estuvo sujeto a ellos. Y cuando fue grande, como los otros, fue capaz de hacer pactos con el rey de Berseba y con otros. Aquí en Berseba, por eso así se llama, pactos, el lugar de pactos. Dios es Dios de pactos. Y nosotros podemos pactar con los que son iguales a nosotros. Y debemos estar sujetos a los que son más que nosotros. Por eso Abraham, cuando llegó como extranjero, ese arameo, ese que cruzó el río, ese que llegó ahí, estuvo sujeto. A donde llegó, compró, no invadió. Y todavía le decían, mira, te lo regalo. No, te lo compro. Estuvo sujeto, reconoció la autoridad, aprendió. Que Dios nos dé sabiduría para vivir como vivió Abraham, porque somos descendientes de Abraham, hablando espiritualmente. Podamos aprender a creer la palabra, su palabra. Y digo aprender. Inicia la vida cristiana con creer. Somos salvos por medio de la fe. Pero esa fe tiene que perfeccionarse. A través de toda nuestra experiencia cristiana, como Abraham aprendió a creer. Bueno, solamente así podremos ser bendición a otros, como Abraham lo fue, como Dios prometió a Abraham. El cristiano tiene que ser bendición a otros. A eso nos llamó el Señor, a ser bendición. Engrandeceré tu nombre, no que querramos ser grandes, sino que simplemente seremos reconocidos. ¿Por qué? Habrá personas que se podrán acercar a un buen árbol para que lo cobije una buena sombra. Así dice el dicho. Y al cristiano siempre han de acercarse personas para oír un consejo, para recibir una oración, para recibir orientación y hasta reprimenda cuando hace falta. El cristiano tiene que ser reconocido, porque es bendición estar cerca de él. Porque me siento a gusto cuando estoy contigo, porque siento paz cuando me visitas. Que sea la experiencia tuya cuando aprendamos a obedecer, a depender de Dios y a creer en Él. Dios te bendiga.